Bueno, pues ya aquí por fin vamos a reanudar Argentina, que se estaba haciendo durilla. Bueno, después de 2 meses y no sé si hace nada, bueno, venga, voy a hacer un resumencillo muy rápido, muy rápido. Pues eso, habíamos, no sé si íbamos por 7 capítulos. Habíamos visto desde. Tiene mucha boca. No voy a la brema. Pues desde las culturas precolombinas, así por encimilla, los conquistadores, Américo Vespucio, Magallanes, pues se crea el Virreinato de la Plata, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú. Luego ya como consecuencia de los abusos borbónicos de impuestos y eso, pues llega la Revolución de Mayo de 810, echan al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Luego ya la independencia por José de San Martín, aunque este se va para Chile y Perú, aunque luego ya él se va y se queda a Bolívar. Pero a partir de ahí estaríamos sobre el 1820, pues nada más que guerras civiles de federales y unitarios, guerra incluso con Brasil, con Paraguay, la independencia de Uruguay en 1825, ¿no? Los unitarios que quieren el gobierno central revolucionario y los federales gobierno en cada provincia, ¿no? Que sobre todo Buenos Aires, porque es la más rica gracias a su puerto y a la aduana, ¿no? Que son los que lo manejan ellos. Entonces están las 14 provincias, que son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago. Como digo, Buenos Aires es la más rica. Le ganan, mucho antes le han ganado terreno a la Patagonia, para allí pues y matan muchos indios, se puede decir que casi cambian ganado cambian a hombres por ganado. Este fue Bernardino de Rivadavia con el general prusiano Kraus, al que un indio se lo carga. Luego llega ya la época de Rosas, que es un gobernador muy potente, un estanciero muy importante de Buenos Aires, un federal. Y mata, bueno, muere su opositor Lavalle, luego Urquiza, Mitre, Julio Argentino Roca. En fin, Argentina, todo esto es una gran potencia mundial en agroexportador de carne, ganado, en fin, lana. Está el kazajo, que era carne conservada en sal. Luego llega ya los frigoríficos, aunque el primer trato así medio con los ingleses, ya de dependencia inglesa, es con Argentino Roca. Con los ingleses prácticamente se van a dominar la industria frigorífica. Llega la inmigración, ¿no? Con casi 2 millones de italianos, 1,5 millones de gallegos, bueno, de españoles, que llaman gallegos, franceses, rusos. Se crea el tema de los conventillos, que ya vimos lo que era, ahí sale el tango también. Nicolás de Avellaneda, el de la ley de inmigración, el de los pasajes gratis, que luego pasajes gratis y incluso vivienda gratis, en fin. Pero luego cuando llegaron se habían repartido el terreno entre unos pocos y bueno, la gran mayoría se quedó y allí hizo su vida, ¿no? Muchos crearon fortuna también. Luego ya Manuel Quintana y luego
ley de Pedro Sáenz Peña, que ya se puede decir que acaba ya con todos los gobiernos de fraudes electorales conservadores, y ya por fin llega la gran figura de masa del pueblo, que es Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que más o menos donde nos hemos quedado. Pues entonces he perdido 5 minutos, pero bueno, vamos a empezar. Tengo aquí que en el capítulo anterior lo estuve siguiendo por encima y había dicho chacarrero y no supe lo que era. Pues bueno, son dueños de granjas, más bien de pequeñas granjas, ¿no? Bueno, pues vimos que se forma gobierno en octubre de 1916. Forma gobierno Yrigoyen. Había ganado por mayoría simple, pero se tira unos cuantos meses pactando. Empiezan a aparecer dos figuras conservadoras, opositores como Lisandro de la Torre, que luego ya lo veremos después. Por fin el país tiene un nuevo presidente. El 12 de octubre de 1916 se colman las calles, desenganchan a los caballos del carro y son las personas, la gente, los que portan el carro desde el Congreso a la Casa Rosa del gobierno. Se abren espacios de poder en los sectores populares. Los ciudadanos transitan por la Casa Rosada. Los radicales, es un desafío de gobierno, van a gobernar por primera vez, y los conservadores se estrenan en la oposición, que no es de su agrado que para ello gobierne la chusma radical, como le llaman. El radicalismo es una fuerza moral, una misión histórica de construir la nación. El partido es la herramienta para lograrlo. Yrigoyen intenta unir a todas las provincias gobernadas por conservadores, cambiando por completo el mapa político, o sea, prácticamente la interviene, metiendo allí a gobernadores federales y a gente, y a políticos federales de su gobierno. Córdoba, Santa Fe, Tucumán, ya con gobiernos radicales, en 1916. Y 6 años después es casi la totalidad de las provincias ya gobernadas por la UCR. Entonces ya Yrigoyen acusado de autoritario y empieza a tener una relación tirante en el Congreso, puesto que en el Congreso todavía hay mayoría conservadora, aunque él consiguió ser presidente, pero Marcelino Ugarte es un ferviente opositor y maneja la prensa. Salvadora Medina Honrovia, esta es su mujer, que le llaman la Venus Roja, es una periodista anarquista. Yrigoyen supervisa el trabajo de sus propios funcionarios. Hay una gran austeridad, suprime teléfono, recorta el pago de pasajes. Él da ejemplo con su propia conducta, mantiene su domicilio, se lo paga todo, incluso su ropa que sigue vistiendo. Todavía desde los tiempos de 1890. Se empiezan a notar ya los efectos de la Primera Guerra Mundial en Argentina. Las exportaciones caen y por tanto los impuestos, ¿no? la fiscalidad pues también cae.
Al mismo tiempo, el precio de las importaciones sube. Por tanto, la mayoría de la población, pues eso, baja el trabajo y baja el salario, lógicamente, o sea, lo que se viene siendo una crisis. Esto provoca protestas de trabajadores, tipo precio. Eso, que suben las importaciones, o sea, en Argentina, claro, suben las importaciones, el precio de las importaciones de la gente, de la mayoría de la población que tienen que seguir consumiendo. Por tanto, claro, esto automáticamente baja tanto el trabajo como el salario. Entonces, pues de consecuencia, protestas de trabajadores, llega también los ecos de la Revolución Rusa, que van calando en el pensamiento de miles de jóvenes. Hacia finales de 1917 estalla en Córdoba una revuelta estudiantil que exige cambios profundos en la estructura universitaria, a la que considera elitista y conservadora. Irigoyen hace una reforma universitaria. Irigoyen media en los conflictos obreros, casi siempre a favor de estos, ¿no? Intercede por los obreros, pero sus propuestas no se aprueban muchas veces en la Cámara Conservadora. Sus propuestas de salario mínimo, contrato colectivo, arbitraje en conflictos laborales, ¿no? Estos son sus proyectos de ley que la Cámara Conservadora los va rechazando y por tanto lo van desgastando. En 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, y las industrias europeas empiezan ya a exportar productos de Argentina. Estas importaciones impactan de lleno en las industrias y empresas locales que durante la guerra habían sustituido a estas importaciones. O sea, a ver, las industrias europeas empiezan a exportar. Vale, sí. Las industrias europeas empiezan a producir y exportan a Argentina, claro. Estas exportaciones a Argentina pues entran en conflicto con su propia producción local, que había sustituido en la guerra a las exportaciones que había, ¿no?, de Europa. Por tanto, nuevamente otra vez, recorte de salarios, reducción de personal, y sobre todo esto se ve en unos talleres metalúrgicos del sur de Buenos Aires, no sé si era Talleres Ballena. Hay una huelga bestial de varios días, intervienen rompehuelgas o carneros, que son una figura ahí metidas por los empresarios, ¿no? Hay una represión feroz, policial, hay 4 obreros muertos. Por tanto, paro el 9 de enero de 1919, movilización y represión. Esto es la semana trágica, contundente de Hipólito, de huelga general. Ese día, me he liado un poco, sí, que el mismo 9 de enero hay un paro general, hay una huelga
general. Y ese mismo día es el entierro de los muertos de los talleres Ballena. En el cortejo fúnebre se transforma en una manifestación de protesta contra la represión. Con Rubia, la periodista esta, hay protesta contra la represión policial, y Honrubia da un discurso que enciende a la multitud, y a la salida del entierro la represión se desata y se cobran nuevas víctimas. Joder con la letrilla, macho. Tengo que mejorar esto. Según las cifras oficiales, hay 12 muertos y 200 heridos. Y según las organizaciones obreras hablan de 100 muertos y 400 heridos. Un puñado de jóvenes de las clases altas, que se denominan la Liga Patriota, se une también al Estado para ir contra los obreros. Son conducidos por Manuel Carles y es una fuerza parapolicial que sale a la calle a hacer su propia cacería. Incendian locales obreros, persiguen a judíos y catalanes, a quienes acusan de que quieren imponer los ideales de la Revolución Rusa en Argentina. Se cuentan por miles los presos expulsados del país por agitación, por agitadores. Se suceden los estallidos de huelga en una empresa maderera inglesa y otra también en Santa Cruz, en el sector de la lana. Hay unos enfrentamientos huelguísticos, prácticamente una anarquía en la Patagonia. Irigoyen envía al ejército al mando de Héctor Benigno Varela para negociar. Hay una condición: los obreros deben abandonar las armas y liberar los rehenes. Varela consigue el 30 de enero del 21 que se firme el convenio y regresa a Buenos Aires. Pero los estancieros no conformes, más la Liga Patriótica, reprimen a los que habían sido los líderes huelguísticos, obreros, y por tanto nuevamente huelga, y vuelve a venir Varela a la Patagonia. Ya se encuentra en un ambiente caótico y esta vez no negocia y da un ultimátum que no lo aceptan, y hay una terrible represión, incluyendo fusilamiento, en fin, en octubre del 21. Atrapan y fusilan a más de 1000 obreros. El gobierno calla la terrible matanza. Al año, Varela es sorprendido y asesinado en Buenos Aires por un anarquista. En 1922 la economía se recupera y se reducen tensiones sociales. Irigoyen busca un candidato para las presidenciales, ya que él no puede repetir. Se fija en Marcelo de Alvear, quien quiere reunificar la UCR, ¿no? Este es un patricio, se lleva bien con el poder, con las altas esferas del poder, e incluso simpatiza con la prensa conservadora. Es garantía de un gobierno recto y ecuánime. Se impone en las 12 provincias. Por tanto, es el presidente. Retorna porque estaba de embajador en Francia, restablece relaciones con las Fuerzas Armadas, un poco deterioradas últimamente por Irigoyen. Incluso nombra militares al frente de muchos ministerios.
recuperación de las exportaciones y genera la estabilización de precios y la recomposición del salario. Por tanto, es un periodo de bonanza económica. Crea cajas para jubilaciones, aunque ya empieza desciende la exportación a Estados Unidos porque estos compran en Europa. Por tanto, esto va a traer como consecuencia una disminución de dólares y un aumento, y para contrarrestar esto tienen que hacer un aumento de tasas aduaneras para limitar el ingreso de productos de Estados Unidos. Por tanto, muchas empresas norteamericanas deciden instalarse en Argentina para abastecer el mercado interno y poder exportar desde aquí a otros países hispanoamericanos. Por tanto, sigue la escasez de dólares, se agrava cuando Estados Unidos prohíbe el ingreso de carne argentina en su territorio, poniendo la excusa de una enfermedad de no sé qué, que no deja engordar al animal, pero que no genera ningún aspecto nocivo a los consumidores humanos. La voluntad popular se alza la voz y dice al gobierno de comprar a quien nos compran, es decir, en este caso a Inglaterra. Apremiado por la falta de divisas, Alvear toma una decisión trascendental. Impulsa una empresa estatal de petróleo, YPF, ya creada antes por Irigoyen, clave para ahorrar dólares en importaciones de combustible. Sería una condición indispensable para la soberanía del país, ¿no? El autoabastecimiento de petróleo, ¿no? Algo básico. Por tanto, se construye la primera refinería de petróleo del país en la ciudad de La Plata. Se refuerza el ejército con estos centros de militares. En Europa ya empieza a emerger el avance del fascismo, Mussolini en Italia, Salazar en Portugal, Hitler también empieza a aparecer ya por Alemania. Y en Argentina hay algo parecido, pero que no llega a ser lo mismo, que es la Liga Patriótica. En 1924 el radicalismo se divide en dos. Los que están a favor de Irigoyen y en contra de Irigoyen. En 1928 se impone Irigoyen y vuelve fortalecido nuevamente a la presidencia, porque se ve que tiene dos mandatos seguidos. Entonces en 1928 vuelve Irigoyen nuevamente. Aunque claro, ya luego en 1929 le va a dar de lleno el crack del 29, donde caen las importaciones, no hay nada que... Bueno, sí, claro, no hay nada que... Bueno, la oposición lanza una campaña de desgaste debido a la crisis. Por tanto, Irigoyen tuvo que reducir los cargos federales en las provincias. Por tanto, no pudo intervenir ya tanto en las provincias y lo acusan de dar cargos a cambio de manosear mujeres. Incluso propone la nacionalización del petróleo, es rechazado por las provincias productoras de petróleo, que claro, que ellas quieren seguir con sus beneficios. Por tanto, el 22 de diciembre del 29, también un joven le dispara 5 veces a Irigoyen, no logra ni herirlo, al joven lo matan, es un italiano anarquista, pero ya tenemos a Irigoyen ya con 72 años,
bastante, ya un anciano bastante deteriorado. Pues eso, bastante, aunque el control absoluto... bueno, nada, vamos a seguir mañana con otro capítulo. Vamos ahí en torno a 25 minutos, que no se hagan muy pesados. Pues seguiremos mañana, si Dios quiere.